Doctor Carlos Holmes, el ministro. Tiene la palabra. Querido general Ruiz Barrera, señor procurador, Rafael, Marta Lucía, Clara, León, Luis Fernando, muy queridos oficiales retirados, muy queridas y queridos asistentes, señores representantes de los medios de comunicación. Agradezco mucho esta invitación, general, a reflexionar sobre un tema que nos interesa a todos y respecto del cual el desarrollo que tenga definirá lo que será en los años por venir el futuro de la nación. Voy a cumplir con el cometido que tuvieron ustedes al invitarnos, no sin antes hacer algunas precisiones. Primero, yo estoy en este evento no como vocero de Centro Democrático, estoy como ciudadano colombiano que milita en Centro Democrático. En segundo lugar, jamás he hecho parte de la falsa polarización que se le ha planteado a Colombia a lo largo de los años y que tanto daño nos ha hecho. Yo no creo en el falso dilema entre guerreristas y pacifistas, entendidos los primeros como aquellos que convocan la acción legítima de la fuerza del Estado y a los segundos como aquellos que son amigos de la negociación política. Para mí, lo primero, es decir, respaldar la acción legítima de la fuerza del Estado, no es una opción política, es una obligación de carácter constitucional y legal. La opción política son las conversaciones, son las negociaciones, y naturalmente el éxito que ellas tengan depende de la coyuntura, del clima social, de los elementos que convoquen a las colectividades humanas para sacar adelante empeños de tanta importancia como es el de la búsqueda de la paz. En tercer lugar, si bien es verdad que pueden tratarse muchísimos temas, yo me voy a limitar a aquello a lo que fuimos invitados, es decir, al pacto para la paz que plantea el señor procurador, en el entendido de que hay que hacer la paz bien hecha, para efecto de que ésta tenga sostenibilidad política y jurídica, y también en el entendido de que para efecto de avanzar en la búsqueda y logro de esa paz bien hecha, se requiere primero un pacto entre los que estamos de acuerdo para poder enfrentar con éxito a aquellos que han pretendido imponer su visión del país con el uso de las armas. Quiero entonces, dentro de este orden de ideas, tratar en concreto los siguientes puntos: el cese al fuego, los temas de justicia, lo relacionado con la participación política y lo que tiene que ver con la refrendación. Primero, se necesita un pacto para la paz entre quienes queremos y respaldamos la Constitución y la ley. Claro que se necesita un pacto para la paz. De lo contrario, será imposible avanzar con éxito en la identificación de coincidencias con las FARC, específicamente en este caso. Las posiciones que ha venido exponiendo una fuerza política como el Centro Democrático, por ejemplo, ¿dan lugar o no a que haya un pacto para la paz? Por supuesto que las posiciones que ha venido exponiendo una fuerza política como Centro Democrático generan condiciones para que alrededor de ellas se haga un pacto que permita tener una vocería mayor, más sólida frente a las FARC en la mesa de conversaciones en La Habana. ¿Qué quiero decir con la anterior afirmación? ¿Qué se ha planteado? Se ha planteado cese unilateral de fuegos y hostilidades por parte de las FARC como condición para conversar. ¿Esa posición ha buscado entorpecer el proceso? ¿Esa posición ha impedido avanzar en la búsqueda de la paz? ¿Esa posición se le ha presentado a los colombianos con el dañino propósito de obstaculizar el logro de lo que la sociedad colombiana anhela, sueña y tiene derecho a obtener? No, todo lo contrario. Es una posición que nace del análisis de nuestra historia, que nos enseña que, en general, los procesos que han tenido éxito en nuestro país se han hecho previo cese de acciones violentas por parte del grupo armado ilegal correspondiente, e igualmente nos enseña que los empeños con las FARC
que se han hecho en medio de las balas y las bombas han concluido siempre en frustraciones. La posición de cese unilateral de acciones de las FARC, entonces, lo que busca es responder a un anhelo de la sociedad colombiana que naturalmente está dispuesta a apoyar esos esfuerzos, pero que, para efecto de rodearlos de credibilidad, requiere ver siempre resultados concretos y rechaza, siempre ha sido así, que se habla de paz mientras simultáneamente las calles del país se llenen de sangre. ¿Puede entonces buscarse alrededor de esta posición un pacto que nos conduzca a la paz? Yo no tengo duda alguna, pero además veo surgir unas coincidencias de hecho. Las FARC han planteado cese unilateral indefinido de fuegos y hostilidades con verificación, y plantearon un mecanismo de verificación. Yo tengo la certeza de que Centro Democrático está en capacidad de avanzar en la concreción de una propuesta de cese unilateral de fuego y hostilidades con concentración y verificación. Estoy seguro de que si nos sentamos a conversar con buen ánimo, encontraremos la manera de identificar zonas de encuentro para la paz o zonas de reunión para la paz o zonas de concentración que son fundamentales para rodear de seguridades y de credibilidad un proceso de esta naturaleza. Y tengo la certeza de que sí, estamos todos de acuerdo en el sentido de que se requiere un mecanismo de verificación. También sería posible llegar al acuerdo de que ese mecanismo sea capaz, sea sólido, sea experimentado, tenga músculo político y no pueda ser señalado de ninguna manera de parcialidad. En relación con esto, querido procurador, yo estoy seguro de que si se crean las condiciones, ahí hay un escenario para conversar y para identificar elementos que nos permitan avanzar en un pacto para la paz. En relación con la justicia, poner de presente la evidencia no busca obstaculizar el proceso. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia es la de que el Estado colombiano se comprometió con unas normas que están contempladas en el Estatuto de Roma, que le da vida a la Corte Penal Internacional, y en virtud de ellas se obligó a investigar y juzgar a los culpables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Y además aceptó que si las autoridades nacionales no actúan por cualquier razón, así sea la razón más noble, puede asumir su competencia la Corte Penal Internacional con carácter subsidiario. Esa es la realidad y no podemos cerrar los ojos ante ella. La pregunta entonces es, ¿será posible un pacto para la paz en materia de justicia si buscamos, dentro de las obligaciones que tiene el Estado colombiano, caminos que nos permitan identificar acciones de transición que puedan tener seguridades, es decir, señor procurador, sostenibilidad jurídica y por lo tanto política? Yo no tengo duda de que eso es posible. Lo único que no podemos hacer es desechar la existencia de esas obligaciones, señalar que la paz está por encima de todo y no importa el derecho internacional ni importan las obligaciones del Estado. Por el contrario, lo que corresponde a una sociedad que quiere de verdad la paz sólida es encontrar dentro de esos marcos los caminos apropiados. Pero además se requieren seguridades de índole jurídica nacional e internacional. La pregunta entonces es, ¿hay caminos dentro de ese marco internacional para tener seguridades en el orden internacional? Claro que las hay. Es decir, yo considero que en relación con este elemento hay un espacio para identificar acciones que conduzcan a un pacto para la paz. Con respecto a la participación política, se ha venido diciendo por parte del partido al que pertenezco, participación sí,
pero sin que ello cubra a los culpables de los más graves delitos, es decir, a los culpables de los delitos que el Estado colombiano se obligó a investigar y juzgar. La pregunta entonces es, ¿hay posibilidad en este punto concreto de generar un escenario de conversaciones que nos permitan encontrar una fórmula de participación en política sin que ello implique la participación inmediata de aquellos culpables de los más graves delitos? Yo no tengo ninguna duda, pero se requiere crear las condiciones y el escenario para efecto de que seamos capaces, con voluntad, de identificar esas acciones y esos mecanismos de transición en materia política. Y con respecto a la refrendación, ¿cómo no vamos a poder hacer un pacto para la paz con respecto a la necesidad de que los hipotéticos o eventuales acuerdos a los cuales se llegue sean puestos en consideración de la gente para que ésta se pronuncie a favor o en contra de lo acordado? Por supuesto que ahí tenemos una posibilidad. Claro que la tenemos. Y tenemos o no una posibilidad de buscar un pacto en relación con el mecanismo más apropiado para efecto de que esa refrendación, producto de la voluntad popular, se produzca. Claro que hay un espacio para conversarlo. ¿Se podría, me pregunto yo, generar un espacio que nos permita identificar un nuevo mecanismo de refrendación, en virtud de que los existentes o no son procedentes o tienen inmensas dificultades prácticas? Señor Procurador, yo tengo la seguridad de que eso es posible. ¿Por qué señalo que eventualmente debería hacerse un pacto político y de Estado para definir un nuevo mecanismo de refrendación? Porque la consulta popular tal como la tenemos concebida hoy no nos sirve por naturaleza. Ustedes saben bien que la consulta popular sirve para poner en consideración de la gente políticas de interés para los ciudadanos, y además tiene la limitación de que no se puede a través de ese mecanismo reformar la Carta. El plebiscito, ustedes lo saben, es para poner en consideración de la gente políticas que no deben ser aprobadas por el Congreso en materia de iniciativas del Ejecutivo. Y el referendo obliga a poner en consideración de la gente normas jurídicas de naturaleza constitucional o legal, para efecto de que sea la gente la que diga si incorpora esa norma o deroga normas existentes, lo cual le daría a un acuerdo de semejante magnitud inmensas dificultades prácticas para su aplicación. ¿Qué surge entonces? Dentro de la idea de que debe plantearse una refrendación popular para efecto de que sean los ciudadanos los que se pronuncien en esa materia. Un nuevo mecanismo. Es decir, ese es un asunto en el cual puede generarse un gran acuerdo político y de Estado. ¿Por qué político? Porque debe comprometer a todas las fuerzas políticas. ¿Por qué de Estado? Para que tenga, señor Procurador, sostenibilidad jurídica y también sostenibilidad política. Todo esto es posible, según mi opinión. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya aquí se dijo, no nos estamos escuchando. En lugar de generar mecanismos de aproximación y de identificación de acciones comunes, se está dividiendo a la sociedad colombiana. Se la está dividiendo con el falso estigma de enemigos de la paz o de amigos de la guerra, para confrontarlos con los amigos de la paz. A mí que no me vengan con cuentos. Aquí amigos de la paz somos todos, y no faltaría más que en un sistema democrático como el que tenemos se esté señalando permanentemente con un dedo acusador a todo aquel que discrepe de la visión oficial. Yo me rebelo contra esa actitud, con respeto, con espíritu democrático, con talante respetuoso,
pero me parece que tenemos que actuar de consuno para efecto de que en lugar de generar las condiciones de identificación de puntos comunes, se siga dividiendo artificialmente a la sociedad colombiana. Este ejercicio, señor Procurador, ¿a dónde creo yo que debe conducirnos? Creo que escenarios como este hay que replicarlos. Me parece que hay que continuar con este ejercicio. Esto que les estoy señalando aquí, ya lo he dicho al interior de mi partido y tengo el encargo de él de concluir la elaboración de un documento con algunas propuestas concretas para efecto de participar constructivamente y propositivamente en el debate público que el país debe seguir teniendo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en la mesa de La Habana? Imposible predecirlo ahora, pero lo que sí resulta claro es que para que esa mesa sea productiva se requiere primero un gran acuerdo entre todos aquellos que queremos que este país logre la paz, que brille la fuerza de la Constitución y que tenga prevalencia y preeminencia la ley. Muchas gracias.